Sí, el viernes 24. Bien, mi cumple. Vaya, el cumpleaños de la ¿Dónde tenemos que ir? de la guerra de Ucrania, además, se cumple un año. Ostras. ¿Dónde tenemos que ir? A la biblioteca Rafa La Pena. ¿Biblioteca Rafa La Pena? Sí. Fíjate, me pilla lo de casa. Sí, pues no tiene excusa. A las 6:30 de la tarde. 7:30 de la tarde. 6:30. 6:30. 6:30, biblioteca Rafa La Pena. No es un sitio que se prodigue, ¿no? En presentaciones de libros, ¿o sí? ¿O es que no? Es que últimamente me paso allí la vida. Y Amigo. no solo por coger libros, porque además estoy haciendo aquí un taller de escritura creativa, que son 10 sesiones de hora y media, y me paso allí. Y estáis también viajando por toda Europa, que lo he visto. Sí, ya vinieron aquí, González de la Cuesta, María, y nos contaron la experiencia. Un proyecto que ha costado mucho ponerlo en marcha, pero ahora a ver quién nos para. Sí, es un proyecto europeo financiado por la Unión Europea que busca ayudar a los profesores de lengua castellana, fuera de España se llama lengua española, que claro, al final en la mayoría de los institutos que dan esta asignatura son los últimos, los olvidados, no tienen posibilidad de formación. Nosotros, yo soy profesor y aquí tienes una oferta formativa, ¿no? Pues de tu asignatura. En cambio ellos, que sé, uno está en Suecia, en Alemania, es difícil formarse. Entonces es un poco para ayudarles, ¿no? Y para motivar también a sus alumnos. Entonces lo que hacemos es, bueno, te lo contarán ya, vamos allí a hacer talleres literarios con sus alumnos. Vamos a hacer 12 visitas en total, por lo menos creo que podremos estirarlas a 15 o 16. Cada vez va un escritor, da su taller, poesía, teatro, narrativa, y al final los alumnos están todo el curso escribiendo, hacen relatos, poesía, hacemos concursos, otro tipo de actividades, y el colofón es una semana que pasarán aquí en Benicàssim, entre 40 y 50, también dependerá del dinero que tengamos, si llega para 50 o no. Se pasarán una semana aquí también haciendo actividades culturales relacionadas siempre de alguna forma con la literatura. Bueno, pues hablamos la semana pasada de estos temas y la verdad que muy interesantes. Pero hoy vamos a hablar de la nueva novela de Miguel Torija. Rafa Rafael, y comenzamos. Pues hoy va de títulos bonitos, porque anda que no es bonito este título. El renacer de las naturalezas muertas. Y ahí como una quiebra, ¿no? en el mundo y al final como, no sé, algo de esperanza, quizá. La lectura y el renacer de las naturalezas muertas de Miguel Torija. Nueva novela y un poco también apocalíptica, ¿no? Bueno, esperanzadora también. Y esperanzadora, ¿no? Sí, es bastante simbólica la portada, estoy muy satisfecho ya. Sobre todo porque la principal culpable es mi hija, entonces no puedo decir otra cosa. Diseño de tu hija, ¿cómo se llama? Adriana Torija. Adriana Torija. Hay una ciudad, ¿no? que de la que surge la luz, tiene mucha potencia, y luego hay esa planta que no sabe muy bien, pero que tiene tres hojitas, que también tiene su secreto, ¿no? En las 3 hojas. Y bueno, pues sí, me preguntan, ¿cómo la definirías? Pues, y al final es un thriller futurista, distópico, algo así, ¿no? Es un futuro próximo, estamos hablando de dentro de 20, 30 años, cómo funciona la sociedad. Ha habido ahí una catarsis. Evidentemente, al final esto, cuando lo has escrito, pues durante la pandemia, y te influye un poco por... Miguel, nosotros si estamos, estaremos encima de la bicicleta. Sí, aunque hablábamos... Sí, estamos. Sí. No, ya está. Miguel, 3 personajes principales, según he leído, ¿no? Sí, 3. Al final, tú puedes ambientar las historias en la que acabo de terminar ahora. Esta ambienta en la prehistoria, esta es futurista, escribí otra en el siglo XIX, otra más... Pero al final es un poco un escenario, como nosotros en el teatro, que ayuda un poco a que los personajes los delimites, les pongas también ahí unas dificultades por culpa de ese escenario futurista. Pero al final es la relación de esos 3 personajes que intentan ir todos en el mismo camino, no quiero desvelar mucho, no me gusta, pero al final te das cuenta que no, que son líneas paralelas que nunca llegan a converger, cada uno al final lo que hace es, puesto ahí en la contraportada, encontrarse a sí mismo, no llegan a encontrar... Sí, porque a fin de cuentas la temporalidad da igual, el escenario da igual, hablamos de condición humana, ¿no? Sí, siempre. Al final eso lo dicen siempre todos los escritores, escribes de ti mismo, y ahí me estoy dando cuenta que en las últimas novelas que he escrito siempre hay un trasfondo de qué motivaciones tenemos los que creamos
arte, literatura, pintura, al final aquí uno de los protagonistas es un pintor, que nos empuja a crear y es un poco lo que a mí me debe estar rondando la cabeza y es lo que plasmas ahí, ¿no? Oye, que se venda, no se venda, se triunfe más, se triunfe menos, ¿qué nos empuja a crear? Evidentemente lo que vas a ganar económicamente no, tú lo sabes. Escuché a... ¿Quién fue este? Me lo dijo Jaume Cabré, que él se escribe encima. Yo es que me escribo encima. Y es un poco eso. De repente una historia, porque esta historia me surgió, me acuerdo perfectamente cuando apareció esta historia. Estaba hace 7 años, ¿no? 6 años, en una plaza de leche. Estaba yo solo tomando un café, no, esperando a que el camarero me trajera el café, estaba tardando mucho. Y de repente me fijé en aquella plaza, aquella plaza es como es un resumen de la historia de Italia, porque hay unas ruinas romanas, abrazando a esas ruinas romanas hay un edificio fascista construido por Mussolini, como intentando apoderarse de esa tradición, ¿no? Luego hay un templete así que te recuerda a Venecia, y en el centro una columna de 30 metros, y arriba un obispo mirando hacia abajo, con una cara de mala leche, y entonces me imagino, pasó un niño y se quedó así mirando, y ahí surge de repente, ¿y este niño por qué ha mirado con miedo tal? Y de esa miradita, de esa tontería, en una servilleta escribí una cosa que se me ocurrió, y de ahí salieron 350 páginas. Tuviste suerte de estar allí, porque en Castellón ya hubieran llevado la columna a un sitio, a la cruz al otro, lo obispo lo hubieran decapitado, en fin, pero en Italia lo dejan todo en su sitio, sí, ¿no? Más sí, sutil, más limpio, pero lo dejan. Bueno, el sur de Italia, ¿eh? Porque la condición humana es distópica también, ¿no? Sí, te voy a hablar antes con los músicos que has traído, Frágil, ¿no? Sí. La vida siempre te pone dificultades, eso es la vida, o sea, es pelear, y dices, intentar ser feliz, no sé qué, sobrevivir, al final es un poco eso, ¿no? Tienes ahí un grupo de gente en el que tienes que confiar, y en el que por el que tienes que pelear y ya está, y te viene el agua, te vas. Y luego tenemos Facebook para ser felices y luego tu vida es una mierda, pero es igual. También hay una reflexión sobre las redes sociales, cómo funcionan las redes sociales en el futuro, qué papel han tenido en el pasado, porque claro, aquí hablamos del pasado cuando escribió esta novela, y también tiene su reflexión sobre las redes sociales. Y hay un personaje más joven, ¿no? Sí, hay un niño que está entrando en la adolescencia y bueno, pues tiene sus conflictos. La novela está contada con 3 puntos de vista, ¿no? Fijándonos cada vez en... ¿Has aprendido, perdona, de tus hijos para este tipo de personajes? Claro, estoy todo el día con adolescentes. Mis hijas están, la pequeña está ahora en plena adolescencia, la mayor la abandonado no hace mucho, todo el día dando clases a adolescentes. Al final en mis novelas, en la anterior también había una preadolescente, ahora hay una adolescente. Y sí, al final es lo que te digo, escribes de tu vida, de lo que tienes cerca y de ahí tiras, y es lo que conoces, no... Pero tienen mucha razón. El otro día le dije a mi hijo, porque estaban ahí con unos amigos y mira qué felices estáis ahí en vuestro mundo. Y dice, no te equivoques, nosotros estamos en nuestro mundo, pero es que los mayores estáis también en vuestro mundo, que tampoco es muy normal. O sea que claro, ellos tienen sus preocupaciones, que para nosotros son tonterías, pero para ellos son un mundo, claro, cualquier cosa. Todas las épocas son... Pero bueno, la verdad es que quien cogiera los 15 o los 16, sabiendo lo que sabemos ahora. Miguel, ¿qué novela es esta ya? ¿Cuántas? Es mi 7ª publicación, esta es la 3ª novela. Últimamente me dedico más a escribir novelas. Sí. Repito, con Talentura, que estrena esta novela el 15 aniversario, la primera publicación de este 15 aniversario, que bueno, ya sabes lo difícil que es publicar y que aguantar 15 años, es todo un mérito. Y bueno, estoy muy contento con ellos porque bueno, son muy profesionales, muy honestos y prima sobre todo en esta editorial la literatura y luego se venderá mejor lo que tú dices, ¿no? Pero... ¿Y qué se aprende como escritor ya con una 3ª novela? Porque la primera es como... Sí, la primera es... La segunda es miedo a... Sí, claro, venía del relato... Pero la 3ª ya estás un poco más suelta, ¿no? Sí, dejas de ver más libre, ¿no? Y te preocupas menos de... la segunda, por ejemplo, era... En la primera, bueno, yo siempre escribo un poco lo que me apetece, ¿no? En la primera, y me gustaban las novelas de aventuras, y voy a escribir una novela de aventuras. En la segunda estuve muy preocupado por la forma, escogí un narrador muy peculiar, vamos a dejarlo ahí, entonces tiene mucho peso esa forma sobre la escritura. En este no, en este me he centrado más en dejar libertad a los 3 personajes un poquito y que cada uno... De hecho, he escrito así como te he dicho, o sea, de repente me surgió ahí
dejado, lo podía haber dejado en el presente, pero preferí pues llevarlo a un... También, porque también me gustan ese tipo de novelas, ¿no? 1984, tiene siempre Oye, referencias. esa hierba final, sin desvelar el final, pero esa moraleja final que pueda tener la novela, ¿en qué puede consistir? ¿A dónde quieres llevar a parar al lector? Pues al final, la condición humana. Cada uno, los tres personajes, de una manera o de otra, sobreviven en ese entorno tan hostil en el que se encuentran, porque al final... ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan? Cada uno, yo creo que no saben muy bien lo que buscan. Son tres personajes que están bastante perdidos. Algunos directamente por su condición de adolescente, en el cual, pues, en la adolescencia tú no estás muy perdido, porque todo es nuevo para ti, te surgen nuevas motivaciones vitales. Otro de los protagonistas de repente se plantea si las decisiones que ha tomado han sido correctas o dónde le han llevado, si debe mantener una filosofía que él tiene sobre cómo crear arte o no, y creo que al final llega a otra encrucijada, este otro. Y la tercera, de repente yo creo que abre los ojos, se da cuenta de en qué ha estado viviendo, cómo ha estado viviendo, y esta creo que es la que más claro lo tiene. Pero lo salvamos a tiempo, ¿no? Sí, salvamos. cada uno a su manera, sin ninguna, no triunfan mucho. Bueno, sí, una de las protagonistas sí que triunfa bastante. Pero bueno, es que tenemos también la idea del triunfo. Del triunfo, bueno, sí, claro, sí, es cierto. Pues eso fue la Pero, felicidad, pero luego llegas a ciertas cosas ¿qué dices? Y que pues pensaba que había otra cosa al otro lado de la montaña, ¿no? Sí, es un poco eso. No es un final muy cerrado tampoco, bueno, aquí hemos llegado. Bueno, ahora viene el post-presentación, ¿no? ¿Qué idea tienes? ¿Hacer algunas presentaciones? Sí, estoy muy bien, bueno, mirando a ver algunas historias del libro, iré a Valleuxó, a Vinaroz, estamos ahí también en Villarreal a ver aquí si cuando la hagan la vendremos, estamos también en el Sport, intenté en la trufa más negra como es Morilla Negra. La Morella Negra. Sí, llegué un poco tarde porque claro, están ya cerrando, ya habían cerrado el... Vamos moviéndonos un poco, tú ya sabes, esto es francotiradores. Muy bien, Miguel. Pues oye, mucha suerte, larga trayectoria en relación de las naturalezas muertas y sabes que Cuadro en Blanc es tu casa. Gracias, siempre un placer. Despedimos a Miguel. Me voy con Marta Gómez, paseo